pongo delante de ti dos caminos, elige la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos la fortaleza para entender cuál es el mensaje que nos tienes y qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, en el versículo 15. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Palabra de Dios. La semana pasada platicamos acerca de cómo llegó el mal al mundo. Y es la historia que encontramos en el Génesis de Adán y Eva, de cómo la serpiente los embaucó y los hizo caer en la desobediencia para con Dios. Dios los expulsó del paraíso y pues de ahí tuvieron una vida normal. De esa relación nacieron Caín y Abel. Caín y Abel eran dos hermanos. Abel era pastor y Caín era agricultor. Entonces, Abel tenía una personalidad muy buena, muy positiva, y de hecho era muy obediente de los mandamientos de Dios y recibía el beneplácito de Dios. Dios lo consideraba muy especial precisamente por su forma de ser. Mientras que Caín era todo lo contrario. Caín tenía un espíritu más rebelde, pero desgraciadamente Caín cayó en la tentación de llenar de rencor su corazón hacia con su hermano, porque veía que todo el mundo lo quería, que lo preferían, que pues era muy bueno, y eso le empezó a corromper el corazón a Caín, al tal punto de que cometió asesinato de su hermano. Él, por el odio que generó, ese encono que sentía en contra de su hermano, lo asesinó. Pero como para Dios el corazón siempre está expuesto, pues se dio cuenta de que Caín andaba cabizbajo, estaba muy atormentado, y entonces le pregunta qué tenía, y pues obviamente Caín le dijo que no tenía nada, y cuando le pregunta dónde está Abel, Caín le mintió diciendo que no sabía. Entonces, obviamente Dios supo que Caín había matado a su hermano, y entonces lo castiga, lo reprende y lo expulsa. Y esa parte de la historia bíblica nos habla de que existen dos caminos. Uno, el del bien, que decidió tomar Abel, y el del mal, que decidió tomar Caín. Muchas veces sentimos un poco de celo, de rencorcillo por ahí con alguno de nuestros hermanos, porque pensamos que es el preferido, y nosotros a lo mejor pensamos que nosotros no seríamos capaces de hacer lo que Caín le hizo a Abel, pero caemos en la tentación de tener esos sentimientos negativos para con nuestro hermano, para con nuestra hermana, o sentir algún sentimiento negativo como lo tuvo Caín por alguna otra persona. Y finalmente ese sentimiento que le provocó a Caín, pues era todo lo contrario de lo que Dios quería para él. Y Caín era muy apreciado por Dios, pero obviamente no se sentía así, porque él pensaba que solo el que tenía el beneplácito de Dios era Abel. Entonces,
desgraciadamente Caín cayó en la tentación del pecado, cayó las garras del pecado, y eso provocó que tuviera sentimientos tan negativos, tan feos, hasta el punto de asesinar a Abel. Y a veces cuando nos dejamos seducir por ese tipo de sentimientos, que a lo mejor finalmente no llegamos a un asesinato, obviamente, pero nos dejamos seducir por esos sentimientos negativos que entran en nuestro corazón, entonces está el Espíritu Santo, que Él nos ayuda a controlar esa ira, ese enojo que sentimos, para que podamos dejar de sentir, de tener esos sentimientos que nos provocan una pesadumbre, una tristeza, hasta un arrepentimiento, y posiblemente nos tenga hasta de mal humor, porque obviamente son sentimientos contrarios a lo que Dios quiere de nosotros. Y a través de la historia nos hemos dado cuenta que la decisión de qué camino tomar en la vida, porque ya habíamos platicado que Dios nos regala el libre albedrío, que nos da el permiso de elegir a nosotros qué camino seguir, si el de la vida o el de la desgracia. Entonces es muy difícil tomar la decisión correcta acerca de qué camino tomar en la vida. Entonces muchas veces estamos muy expuestos a caer en la tentación del pecado, y lo vemos todos los días cuando nos enteramos de noticias tan desgarradoras como asesinatos, como robos, porque evidentemente hay gente que desgraciadamente elige tomar el camino del pecado, se deja seducir por el camino del pecado y pues lastima a las demás personas, porque evidentemente el pecado no solo te lastima a ti, muchas veces te hace lastimar a las personas. Y en la historia de Adán y Eva vimos cómo Eva, al convencer a Adán de que comiera del fruto prohibido, no solo ella se conformó con hacerlo, sino que convenció a Adán de hacerlo, y pues obviamente le provocó también un gran sufrimiento a Adán, porque pues a los dos los corrieron del paraíso. Entonces el tomar el camino del pecado no solo te lleva a la desgracia a ti, también puedes con esa decisión hacer sufrir a muchas personas. Vemos noticias todos los días de situaciones tremendas, de casos que suceden en la vida real y que a veces pensamos que estamos muy alejados de esas cosas, pero en realidad no, porque desgraciadamente y tristemente es lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque evidentemente, como Dios es un caballero y como Dios nos permite la elección, nos da permiso de elegir lo que nosotros decidamos, pues muchas veces no somos tan listos para tomar la decisión correcta, para seguir el camino que Dios quiere que tomemos, que es la felicidad, porque ya habíamos platicado que Dios lo que quiere para cada uno de nosotros es que seamos felices, y la única forma de que seamos felices es que tomemos el camino correcto, y obviamente el camino correcto nos lleva directito a Dios. Pero pues somos humanos, y en esa libertad que Dios nos da, pues a veces abusamos. Entonces evidentemente por eso no es fácil, aparte de que, como ya habíamos platicado, que el pecado se nos muestra muy pues divertido, gracioso,
como que inocente, como que no pasa nada, pues evidentemente muchas veces cometemos el error de tomar el camino incorrecto. Y aunque a veces queramos pues ocultar esas situaciones en donde elegimos mal, Dios conoce nuestro corazón. Para Él nunca vamos a ocultar si estamos siguiendo el camino que Él nos dicta en las Escrituras. Ya habíamos platicado que esta es la carta de amor que Él nos envía y que en ella está escrito el camino, cómo podemos llegar al camino correcto, pero en libertad, porque Él nos da esa libertad. Él nos enseña cómo, a través de las Escrituras, pero la elección es nuestra. Entonces, Él quiere que seamos felices y que elijamos el camino correcto para no sentirnos infelices, para no hacer sufrir a los demás, para no hacerle daño a nadie y no hacernos daño a nosotros mismos, sino que lo hagamos con la plena conciencia. Ahorita ustedes ya están en una edad en la que ustedes ya saben perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces ahora nos toca aprender que elegir el camino correcto es lo mejor para nosotros mismos y para los demás. Porque en el camino incorrecto encontramos rabia, odio, rencor, falta de perdón, y es un camino de sufrimiento, es un camino en el que la vida no es fácil. Al principio se nos presenta como si fuera una elección adecuada, pero conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que lo único que nos está ocasionando es sufrimiento. Entonces, por eso es que Dios nos pide y nos dice que nos manda su Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza para seguir el camino correcto, el camino que Él quiere que sigamos. Que no vivamos atados al pecado, porque el pecado nos ata. Dice una frase que la verdad nos hará libre, nos hará libres, y la verdad es Jesús. La verdad la encontramos en Jesús, en la vida de Jesús, en la pasión y muerte de Jesús. Dios está aquí para ayudarnos a entender qué camino es el que nos lleva al paraíso, qué camino es el que nos lleva a la felicidad, en qué camino nos encontramos con Él. Entonces, como Él nos conoce tan íntimamente, aunque nosotros creamos que no, Él nos conoce por nuestro nombre íntimamente, y Él sabe cuál es nuestro sufrimiento. Él sabe y conoce nuestro corazón y sabe perfectamente qué nos está atando para no acercarnos a Él. Entonces pidámosle a Él con toda devoción que nos regale su Espíritu Santo y podamos vivir según sus mandamientos. Vamos a leer una historia de la elección del camino del bien que tuvo una mujer que se convirtió en santa. Santa Ángela de Foligno. En los primeros años de su vida cometió muchos pecados. Fue orgullosa, vanidosa, poco piadosa y dedicada a la vida del mundo. Se casó muy joven y tuvo varios hijos. Tenía muchas riquezas, castillos, lujos, joyas y fincas. Pero nada de esto la hacía feliz, pues se encontraba atada a las cosas que tenía, pero en su corazón faltaba algo. Cuando tenía 35 años de edad, muere sucesivamente su madre, su esposo y sus hijos. En medio de la inmensa pena, Ángela va al templo, donde oye predicar a un franciscano, el padre Arnoldo, y al escuchar sus palabras se dio cuenta que había vivido equivocadamente y que había una vida más libre y más feliz que la que había conocido. Entonces
hizo una confesión general de toda su vida y decidió volver a Dios, siguiendo el camino de su voluntad y amándole para siempre. Su cambio de vida fue tan grande que entregó todo lo que tenía a los pobres. Entonces esta mujer era tremendamente superflua, mundana, y vivía una vida pues de excesos, muy lujosa, pero de excesos. Entonces hemos escuchado muchas veces que no solo lo de pan vive el hombre, y que realmente el dinero no es la felicidad. Y esta señora tuvo que pasar por una tragedia tan grande como la pérdida de todos sus seres queridos para darse cuenta que había una vida más allá de lo que ella vivía, de esa vida de riqueza, pero me imagino que de profunda tristeza y soledad, porque pues lo único que tenía era satisfacción económica. Entonces pierde a toda su familia, y entonces es cuando se da cuenta, escuchando a un padre, que no vivía bien, y entonces ella sufre su conversión y se dedica totalmente a Dios, y empieza a ser libre, esa libertad de la que antes abusaba. Ahora sí es libre, porque tomó el camino correcto, decidió vivir para lo que tenía que vivir, que era Dios. Entonces, su decisión de tomar el camino correcto, tal vez después de una tragedia, tal vez después de que tuvo una pérdida muy grande, pues finalmente la llevó hacia donde la tenía que llevar, al punto de volverla santa, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos santos, que vivamos de acuerdo, totalmente congruentes a lo que Él nos pide. Entonces, aunque el Señor nos da la libertad, Él lo que nos pide es que elijamos el camino del bien. Dios nos concedió el don de la libertad para que, por elección propia, aprendamos a elegir el bien, pues en ello está la verdadera felicidad. Por lo tanto, la libertad, entendida de manera adecuada, consiste en elegir aquello que es un bien auténtico para nosotros y para los demás. Cuando elegimos el bien, nos hacemos más humanos y vivimos de acuerdo a lo que Dios pensó para nosotros desde la creación. Dios nos hizo libres para aprender a elegir lo que nos da mayor vida y felicidad. Esa es la libertad. Esa es la libertad que Dios nos pide que tengamos, que elijamos el camino del bien, porque Él nos da esa libertad. Entonces, aprovechémosla, disfrutémosla, porque cada día tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. Cada día Dios nos permite hacer lo correcto y tener la libertad de hacerlo. Entonces, si nos vuelve mejores personas, esa libertad, tomando buenas decisiones, nos vuelve mejores personas, y cada vez volviéndonos mejores personas nos acercamos a Dios. Pues ese es el objetivo, que Él desea para nosotros. De tarea les voy a pedir que hagan unas sugerencias, se pueden llamar, para evitar el pecado en dos circunstancias específicas. Una, la convivencia con nuestros compañeros de escuela, y dos, el trato hacia nosotros mismos y hacia nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer para evitar tomar malas decisiones en esas dos situaciones? Esa va a ser la tarea de esta semana. Y obviamente escuchar y participar en la homilía del domingo. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo. Les mando un gran abrazo, y de parte del Padre Carlos y el equipo de catequesis les mandamos 1000 bendiciones,
un abrazo, les pedimos que se cuiden muchísimo, recuerden darle like al video, suscribirse para que el contenido le llegue a más personas y no olviden enviar su tarea. Acuérdense que lo tienen que mandar al correo de la rectoría y poniendo su nombre y el nombre de su catequista. Y sigan participando. Recuerden que escuchar estas pláticas los ayuda con su compromiso para prepararse para su confirmación. Vamos a terminar con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adiós, chicos.